Claro, yo no es por ser el malo de la película, pero, o sea, aparte que defienda la inversión y que me parezca muy importante aprenderlo, por solo el hecho de la inflación, también es verdad que me acuerdo del Sergio que empezó a ganar algo de dinero y cuando escuchaba algún consejo de inversión me entraba el FOMO. Y al entrar el FOMO yo creo que se mezclan las emociones e inviertes mal. Entonces, como que por un lado veo que está genial que estén en este podcast y aprendan sobre inversión y que inviertan su dinero, pero creo que tiene una cierta rentabilidad el simplemente hecho de ahorrar. Entonces, me gustaría preguntarte cuánto deberíamos ahorrar o qué porcentaje de nuestro patrimonio, porque ahí está la clave, ¿no? El ver cuánto ahorramos para nuestras cosas. O sea, al final, Juan y yo podemos invertir el dinero que ganamos, pero donde más rentabilidad vamos a sacarle es en nuestro negocio, antes que en un ETF o en un fondo de inversión o en cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que es la forma más inteligente de hacer el ahorro? ¿Cuál es la forma más rentable de ahorrar? A vuestra edad, es decir, gente que tiene su carrera profesional por delante, porque Exacto. no tendría nada que ver con un consejo a alguien de 80 años, alguien que tiene toda su carrera por delante y varias décadas, yo te diría que el formato DCA, que es Dollar Cost Averaging, que básicamente consiste en despreocuparte del momento exacto en el que decides invertir y haces una inversión constante en el tiempo, simplemente dando por hecho que habrá veces que compres cerca de los máximos históricos del momento de ese activo y otras veces que comprarás cerca de los mínimos históricos. Pero como tú lo que vas haciendo es un promedio de inversión a lo largo del tiempo, lo que vas buscando es que la tendencia estructural del activo donde inviertes sea alcista a largo plazo. Y eso en las bolsas casi lo tienes garantizado. ¿Por qué motivo? Porque la bolsa es el gran desconocido. La gente habla de la bolsa siempre sube. Digo, no, claro, la bolsa siempre sube porque los activos que hay dentro de un índice bursátil, tú vas al IBEX 35, por ejemplo, hay 35 compañías, te vas al S&P 500, hay 500 compañías, esas 35 o esas 500 compañías no siempre son las mismas. Claro. Las malas salen y son sustituidas por compañías que lo hacen mejor. De manera que cuando tú miras una historia de 40 años de un índice bursátil y ves que sube, es porque siempre estás viendo lo mejor de ese índice a lo largo de 4 décadas. De hecho, hay un ejercicio muy bonito que es alguien que calcula cuánto habría ganado si hubiese invertido en las 500 compañías del S&P 500 en el año 59 y no hubiese cambiado la composición del índice, las hubiese mantenido y habría perdido dinero. Wow. Porque solo 18% de las compañías están todavía en el S&P y las demás lo han hecho muy mal, o han desaparecido o han sido sustituidas por otras. Con lo cual, tú inviertes, aparentemente la gente llama inversión pasiva, digo, no, pasiva porque tú no haces nada, pero el índice se protege a sí mismo y claro, hay una gestión activa continua y eso te garantiza, entre comillas, no siempre funciona, pero te garantiza una probabilidad de que suba a lo largo del tiempo bastante alta. Una vez tienes hecho has detectado ese activo que parece que a largo plazo siempre tiende a subir, dices, bueno, pues si no voy a ser un gestor profesional, lo que voy a hacer es inversiones paulatinas. Cuando el índice baje, como compro una cantidad de dinero nominal, siempre igual, a menor precio, compro más número de títulos. Cuando está más alto, compro menos número de títulos. Entonces aprovecho las correcciones del índice para cargar en momentos que es más apropiado comprar y cargo menos en los momentos altos. A largo plazo, como eso va a tender a subir, tengo una inversión en la que no me preocupo, que me ayudará a mantener mi capacidad adquisitiva y probablemente a ganar bastante más dinero de lo que es el efecto de la inflación. Yo a mis hijos les digo, hacedlo así. Es decir, ¿qué porcentaje? Y aquí llegamos al, claro, la situación de cada persona es muy particular. El que se va a casar o el que va a tener hijos tiene un presupuesto más justo porque le sobra menos. El que realmente a lo mejor está solo y todavía vive con casa de sus padres y está trabajando, pues tiene una capacidad de ahorro mayor, ¿no? Pero una de las cosas que he descubierto en mi vida es que tú te gastas lo que tienes, en general. Y yo negaba esto cuando me lo contaban. Yo era joven y decía, no, yo tenía una nómina muy pequeña y me lo decía uno de mis jefes y digo, yo pensaba para mí, este es un desgraciado, ¿no? Claro, como este gana 10 veces más que yo, te suelta esta estupidez. Pero es verdad que tú vas adecuando tus gastos a tu estilo de vida y a tu capacidad de vida, ¿no? Y vas a restaurantes mejores y te compras un coche mejor y te gusta viajar a sitios más chulos y a lo mejor te quieres ir en primera clase. Yo qué sé, y la ropa ya no la compras en saldo, sino que te la compras cuando te apetece y ves algo que te gusta y de repente descubres que tu nivel de gasto se dispara porque te lo puedes permitir. Y la gente joven que no puede, pues lo que hace es reducir. Y cuando te dicen, no, yo es que ya no puedo ahorrar, ¿no? Esta conversación la tenía con una de mis hijas
Digo, vas con un iPhone, sí que puedes ahorrar. Créeme que puedes. Ese teléfono vale 800, 900 euros, los hay de 200 y funcionan de fábula. Claro. Lo que pasa es que no quieres. Claro. O esa ropa que llevas, que es de marca. Entonces, yo te diría, como siempre puedes ahorrar algo, si vas muy pillado, y un 10%. Un 10% de lo que cobro directamente lo llevo a una cuenta distinta que no se toca, y en esa cuenta tengo un DCA que lo que dice es que todos los 1 de enero, todos los 30 de cada mes, realizo una aportación para comprar X títulos de este activo o estos activos que he seleccionado previamente. Esa es la mejor manera. No verlo, porque si lo ves, te lo gastas, pero si te lo sacan según cobras, tú al final te acostumbras a que lo que te queda disponible en tu nómina es algo menos de lo que realmente estás cobrando. Y entrando más en finanzas personales, que no sé si te gusta hablar de estos temas, pero a mí me parece muy, muy útil para la gente. ¿Qué porcentaje? Porque eso me parece una clave brutal. Estás viviendo por encima de tus posibilidades. Creo que la gente, si entendiera bien esto de concepto de verdad y lo aplicara de verdad y fuera con esa humildad, creo que tendría muchas mejores finanzas, o al menos no se llevaría algún susto, ¿no? Cuando pasa algún momento o alguna noticia que no esperaban. Entonces, para ti, inteligentemente, ¿qué porcentaje de lo que se gana en un salario deberían gastar en vida? Es decir, en un alquiler, por ejemplo. Porque hay gente que yo veo que ganan 1.500 euros al mes o 1.800 y viven en un alquiler de 1.200 o 1.100 euros. Cometen, digamos, como estragos así económicos, ¿no? ¿Cómo ves tú ese nivel de porcentajes? Yo al menos recomiendo que deberías quedarte para poder usarlo tú, para ahorrarlo o para invertirlo, este porcentaje del salario que tienes en función a esto. Pero estamos metiendo un factor muy racional. Yo cuando empecé a trabajar me gastaba el 120% de lo que ganaba en mi coche. Yo me compré un coche que era una ruina, o sea, era precioso, pero una ruina. Y entonces mi madre me iba anticipando lo que iba a cobrar de las extras de verano y Navidad, porque como pasaba el día en el taller arreglándolo, pero yo no lo quería vender. Y entonces era una situación ridícula, porque tenía compañeros, yo trabajaba con 20 años, y tenía compañeros que estaban en casa y no trabajaban, solo estudiaban, y el que más agobia estaba de pelas era yo. Claro. Y entonces es el ejemplo perfecto de qué mal planificación financiera al principio. Y dices, joder, el que más gana eres tú, y el que va todo el día rascándose los bolsillos y no, aquí no, que esto es muy caro. Entonces, ¿cuánta satisfacción me da a mí el coche para tener un desastre de equilibrio como el que tenía a nivel finanzas personales, ¿no? Claro. Y entonces, decirle a alguien cuánto tiene que gastar en un alquiler sin ver la satisfacción que le da esa casa en la que vive. Porque hay gente que es que disfruta muchísimo de aparentar o de tener una casa buena en un sitio céntrico o cerca del trabajo. Entonces, meterte en ese aspecto personal y decirle, no, tú no deberías llegar aquí, digo, es súper arriesgado. Claro. Lo que sí es evidente es que vivimos en una sociedad que es consumista. Te hacen consumir más de lo que tú, de motu propio, querrías hacer. Pero una pausa. Comparado con hace 40 años, estamos en una sociedad mucho más consumista. Porque lo del iPhone es el ejemplo perfecto. Yo antes no veía tanta gente con iPhone. Ahora todos tienen un iPhone. ¿Crees que ha subido ese nivel de consumo? Yo creo que la llegada de Internet y lo que luego pasó con el comercio, el e-commerce en general, nos han puesto la capacidad de compra en 3 movimientos de dedo, ¿no? Eso antes tenías que ir a buscar a la tienda. Antes te obligaba un poco a sacrificar tu tiempo para conseguir el bien final que querías. Ahora casi te lo meten por los ojos, ¿no? Da igual, estás navegando y en el banner de la derecha ves ofertas de aquello con lo que has hablado un amigo que te gusta. Yeah. Porque encima te llega a través de, digamos, de la escucha de los móviles, te llegan las ofertas de todo aquello que tú has expresado cierta intención en comprar en algún momento. Entonces, claro, es un bombardeo. Yo creo que ahora ese consumo está más afinado y es más difícil resistirse. Y te lo mandan a casa de un día para otro. O sea, es que es una pasada, ¿no? Y lo puedes devolver si no te gusta también por las mismas. Entonces, resistirte a eso es muy, muy complicado. Creo que ahora es más difícil que antes. Ser responsable financieramente en este momento creo que es realmente un trabajo. Y para la gente joven más, porque luego está el efecto, así se ha hablado del efecto FOMO. Es la comparación del de al lado, ¿no? Claro. Entonces tú ves que el de al lado lo tiene, tú ves que el grupo de amigos, todos ellos, ¿quién no ha oído a tu hijo decir, no, yo quiero un iPhone porque todos mis amigos lo tienen? Y bueno, me estás poniendo que tu entorno decide
qué es lo que debes de consumir o Claro. si no te sientes como una oveja negra en el rebaño. Entonces, en ese sentido, para las inversiones y para el consumo te ocurre, tener opinión propia es cada vez más difícil. Cuando llevas mucho tiempo, yo he dejado ya de dejarme llevar por lo que piensan los demás a la hora de decidir si quiero comprar o vender una cosa. Tengo mi criterio, que está basado en mi método, mi análisis, etcétera, y lo que opinen los demás es un input simplemente que tomo en cuenta, es una variable que analizo y digo, pues mira, pues no lo veo de esta manera o sí lo veo de esta manera, pero es mi decisión. Pero la gran mayoría de la gente que está empezando, ante la falta de conocimiento propio, lo que haces es un sondeo. Te metes, a lo mejor tú no sabes de cámaras y te voy a comprar una cámara nueva y te metes en foros y ves lo que opina la gente. Y muchos están patrocinados y ni siquiera son realmente las recomendaciones lo que responde a la realidad, simplemente es el que mejor paga recibe el mejor review. Pero te dejas llevar por eso y dices, pues mira, la Sony tal o esta otra que la Canon, pues con las inversiones pasa igual. Y de ahí surge todo lo que estamos viendo, un montón de influencers financieros que realmente no se han ganado nunca la vida invirtiendo, pero que arrastran multitud de seguidores que están dispuestos a tomar pues las distintas recomendaciones como si fuesen veraces, buenas y fiables. Entonces sí, mantener la cordura ahora mismo yo creo que es dificilísimo, tanto como consumidor como inversor.